Mi padre decía, la poesía es un oficio de borrachos. La poesía no te va a llevar a ninguna parte, te vas a morir de hambre si sigues escribiendo poesía. Mi papá tenía toda la razón. Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Desde las Entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube y en Spotify y en nuestras redes sociales @Desde las Entrañas y @Ricardo Lozano P. Hoy tengo el honor de presentar a un gran amigo, escritor, profesor de la Cátedra de Crisis Climática de la Universidad de Rosario, también fundador y además profesor de la Cátedra profesor Julio Carrizosa de la Universidad Nacional, columnista, ustedes lo conocen, del periódico El Tiempo, pero sobre todo, como a él le encanta que lo describan, padre de 3 hermosos hijos y además abuelo de Elena. Bienvenido, Manuel Guzmán Génesi. ¿Cómo estás? Bien, Ricardo, muchas gracias, sobre todo por la última parte de esta presentación. Sí, porque sé que adoras a Elena y quiero comenzar por ahí. ¿Por qué decidiste botar una botella al mar? Por la esperanza de que sea recogida por las generaciones de la cual hace parte Elena. Esta es la generación de la pandemia, los niños que nacieron en medio de la incertidumbre y el miedo, los niños que nacieron en un mundo que se iría a partir de ese momento a partir en dos, antes y después de la pandemia. En el mundo que sobrevivió a la pandemia, todavía estamos y estamos entendiendo qué fue lo que pasó. Estamos asimilando los efectos, sobre todo en nuestra emocionalidad y en nuestra salud mental, ya no tanto física, de lo que implicó para la humanidad esta amenaza que alcanzó a cobrar más de 1 millón de muertos. Sí. Botella al mar es el nuevo libro que Manuel acaba de lanzar, lanzó la semana pasada y que está dedicado a Elena, su nieta, como nos lo acaba de contar, pero además tiene un prólogo maravilloso por Piedad Bonet, leyendo a algunos escritores como Ben Griffith, el monje benedictino que decidió él ya murió, pero cuando tenía como 50 años, siendo benedictino inglés, decidió irse para la India y a buscar esas raíces nuestras, de nuestros pensamientos, de nuestras culturas. Y leyendo un libro de él que se llama El matrimonio entre el Este y el Oeste, él decía que desde cuando Sócrates empezó hablando de la razón, todo lo que tenía que ver con la naturaleza, con la espiritualidad, con la conexión con nosotros mismos, fue desapareciendo y eso fue dejándolo a la poesía, mientras que la ciencia y la razón avanzaban. Veo acá, en este nuevo libro, Manuel, que invitaste a Piedad Bonet para que nos hiciera este hermoso prólogo. ¿Por qué? Porque yo quería que fuera la voz del humanismo la que primero sintiera lo que entraña el mensaje de la ciencia. O sea, yo creo que escribo mis libros y dicto mis clases y escribo mis columnas desde la plataforma mental del humanismo, más desde el arte que de la ciencia, más de la intuición que de la razón, más desde la emocionalidad, la sensibilidad con el mundo que nos rodea, que con la capacidad de análisis y de raciocinio que podemos tener sobre las cosas. Y si vamos de pronto a mirar un poco la primera frase de Piedad, que dice, ¿quién lanza una botella al mar? ¿Quién es el que lanzó esta botella al mar, Manuel? Bueno, la botella al mar la lanzo en este caso yo. ¿Quién es? Yo soy un profesor, soy un humanista que escribe y que dicta clases
y que está muy preocupado por los datos de la ciencia y por las comprobaciones que a diario vemos en la realidad. Acabamos de ver un huracán que devastó la Florida, menos de un mes de que otro haya devastado esos mismos territorios. Acabamos de ver olas de calor en Europa que nunca se vieron. Los datos de 2024 parece que van a superar los de 2023, que ya habían sido los datos más alarmantes en los últimos 100 años con relación a la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, con relación a las altas temperaturas, a la temperatura del mar, que es verdaderamente preocupante lo que está sucediendo en el mar en virtud del calentamiento global. Pero Manuel, aquí Peda deja al azar también a quien recibe ese mensaje, ¿no? Ella dice, esa persona que lanza la botella al mar puede ser una persona que puede estar urgido de comunicarse, una persona que puede mandar, que está mandando un mensaje o un llamado de auxilio, o una carta de amor, o un secreto, o un poema. Y eso es todo este libro también, ¿no? También es un secreto, es un poema. Sí, por supuesto que hay un elemento de azar en el hecho de lanzar una botella al mar sin saber su destino y sin saber quién puede recogerla y sin saber si alguien podrá recogerla o no y si ese alguien captará el mensaje o no. Yo creo que este es el signo del mundo en el que vivimos. Es un mundo de alta incertidumbre, en el que no sabemos si vamos a poder leer la realidad tal como es e interpretarla, actuar sobre ella, sobreponernos a una crisis que amenaza la vida en su conjunto. Yo creo, y por eso Botella al Mar es un mensaje de esperanza, que sí vamos a poder salir de este problema. Yo creo que quienes van a salir de este problema son los de la generación de Elena. Yo escribí un libro en el año 2007 que se llamó La generación del cambio climático. Yo creía en el año 2004-2005 que la generación del cambio climático eran mis estudiantes de 20 años en ese momento. Estaba equivocado. Ni los de 20 años en ese momento, ni los de 20 años hoy son la generación del cambio climático. Porque todos ellos han sido colonizados cerebralmente por un paradigma, por un modo de entender el mundo, por una manera de actuar frente al consumo, frente al desarrollo, frente al crecimiento, frente a los paradigmas que nos dominan. Entonces, hubo un momento en que tuve, posterior a la pandemia, esa intuición, muy guiado por la observación de Elena, muy guiado por las preguntas de Elena, sobre todo por su asombro. Y la intuición es que esa generación, la que todavía no tiene razón hoy, 3 años después de la pandemia ya casi, Elena todavía no tiene lo que se llamaba antes uso de razón. Es decir, es una esponja de pura intuición. Esa esponja de pura intuición, que dura más o menos 7 años en los niños, va a representar, a mi juicio y también desde mi intuición, no tengo ninguna comprobación científica para decir esto, pero me basta tener la intuición y la libertad para plantearlo, repito, desde la plataforma más del humanismo que de la razón. Sí, y del humanismo, es decir, ¿crees que va a haber una transformación cultural? Creo que lo único que nos salva es la transformación de la cultura. Creo que esa es la gran falencia de la institucionalidad global, es haber enfrentado este problema
desde los instrumentos de política y de mercado. Sí. Eso no va a llevarnos a ninguna solución porque no nos hemos preguntado desde el fondo qué fue lo que pasó. Y si nos preguntamos qué fue lo que pasó, probablemente vamos a llegar a la conclusión que tú esbozabas al comienzo de esta conversación. Debemos volver a las raíces del pensamiento occidental. Sí. Debemos volver a la formación de del pensamiento, cómo era el pensamiento griego. Sí. Los griegos tenían una cosa que se llama el kalos kai agathos. Kalos kai agathos era la unión entre lo bello y lo bueno. Y ellos cifraban entre lo bello y lo bueno la potencia de la educación. O entre lo masculino y lo femenino también. Desde otro punto de vista también. Sí. Pero lo bello y lo bueno definía el acto de educar. Y nosotros abandonamos eso, pero también abandonamos la unidad de la que estamos hechos. Okay. Y creímos, pero ya mucho después, a partir de la invención de la ciencia, a partir de Descartes, Galileo y Newton, que nosotros éramos por una parte cerebro y por otra parte intuición. Y eso es un error. Sí, esta botella Alma la lanzaste en Barranquilla, me imagino. No sé, ¿en tu Barranquilla, el Alma? Yo nací en Barranquilla y sí, simbólicamente quise lanzar la botella al mar en el puerto a donde llegó mi abuelo, sí, emigrante de Irlanda. ¿Quién era él? Mi abuelo era Guillermo Hennessy, un hombre que había sufrido los estertores de la última hambruna de la papa en Irlanda y esas migraciones masivas en las cuales en el puerto de Cork se ponían los buques en fila para emigrar a Estados Unidos o América y casi que no se sabía el destino y había enormes filas de personas ansiosas de embarcarse en ellos. Y mi abuelo entonces llegó a Barranquilla a finales del siglo XIX y se estableció allí, formó una familia con una emigrante de una generación anterior también irlandesa. ¿Ah, sí? Mi abuela Campbell. ¿Se conocieron en Barranquilla? Se conocieron en Barranquilla y de allí viene mi madre. Y después mi madre conoce a mi padre, que viene de Guaduas. Yo tengo entonces esa mezcla, Guaduas-Irlanda, sí, que me parece que define también ese encuentro de culturas y esa posibilidad de la esperanza. Sí, pero también la posibilidad de esa interculturalidad, es decir, esas mezclas de memorias, ¿no?, del planeta entero que te llevan a ser tan sensible en la literatura, en devorarte los libros, en escribir libros de casi 400 páginas, porque acá Botella al Mar tiene casi 423 páginas para ser exactos. Y que Piedad también lo dice, ¿no? Ahí se refleja la interculturalidad tuya. Y cuéntanos un poco más del ejercicio del descubrimiento de la poesía en ti, porque además es algo que antes, cuando te conocí, no es algo que no te gustaba hablar mucho, ¿no? De esa parte de las emociones, esa parte realmente de la esencia. Hay que decirle a este público que nos escucha que tú me empujaste para que yo saliera del closet en poesía. Sí. No solamente yo he salido del closet, sino también empujo a los amigos que salgan del closet. Exactamente. Y cuéntanos un poco esa historia, porque Manuel, pues sí, cuéntanos la del día de la salida del closet. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste? Yo sentí la necesidad de leer poemas que había escrito durante toda la vida y que había guardado celosamente. Wow. ¿Desde qué edad? Desde los 15 años. Los había guardado para que ustedes, los ambientalistas,
me respetaran. 50 años después. 50 años después, sí. Yo sentí de alguna manera que las actividades profesionales a las que yo terminé dedicándome, que eran evidentemente actividades, como decía mi padre, lucrativas. Mi padre decía, la poesía es un oficio de borrachos. La poesía no te va a llevar a ninguna parte, te vas a morir de hambre si sigues escribiendo poesía. Mi papá tenía toda la razón. Y yo sobreviví no escribiendo poesía, aunque siempre escribí, sino siendo consultor empresarial, siendo profesor, siendo periodista. Ingeniero. Sí, trabajando en plásticos primero. Yo comencé. En plásticos, sí. Sí, creía en la posibilidad, creía en la responsabilidad de la industria plástica y química en 1990 y así fueron mis inicios en el ambientalismo. Yo fundé el programa ambiental del sector plástico y químico de Colombia. Sí, de producción más limpia, ¿no? Además. Después producción limpia, sí. Después trabajé en producción limpia. Y en ese momento yo también intuía que habría de llegar un momento en que se irían a prohibir los plásticos. Y les dije eso a los presidentes de las compañías de plástico, que si ustedes no asumen una responsabilidad frente a esto que estamos haciendo, pues va a llegar algún momento en que la sociedad va a exigir que el plástico, por lo menos algunos usos, en este caso los usos de plásticos de un solo uso, van a ser prohibidos por la sociedad. Pero eso no realmente eres tú. No, inclusive casi no te gusta hablar del tema porque eso realmente tú hoy día ya eres profesor, poeta, pero porque quiero que volvamos a los momentos con tu padre. Estabas contando que fuiste llevado fue después a esos oficios que se llamaban oficios como correctos, ¿no? En su momento. Lucrativos. Pero realmente esa no eres tú. Digamos que sí, yo creo que mi esencia sí está en las humanidades. Estabas escribiendo poesía, ¿te acuerdas? Me siempre escribí poesía. Y durante el plástico escribí poesía, durante la producción limpia escribí poesía, durante el cambio climático escribí poesía, siempre he escrito poesía. Poesía, un clavo además. Uno de ellos se llama Oda al clavo. Oda al clavo, sí, porque soy carpintero. Pero entonces coleccionabas todos esos poemas. Los guardaba, los leía clandestinamente en grupos de amigos con los cuales compartía la clandestinidad y el secreto. Y un día de este año muy reciente, al cual tú fuiste testigo, quise leerlo ante un grupo de amigos un poco más grande, por un impulso empático, instintivo, sin saber que eso iría a significar una salida del closet, como tú lo dijiste ese día. Me sentí muy bien haciéndolo, puesto que revelé que una parte de mi ser, que es la parte que yo creo que realmente me define. Claro. Y después, pero yo no lo hice voluntariamente en el sentido de declararlo, de hacer eso. Y tú fuiste el responsable de llevar el mensaje a la mesa del Platanal, que es la mesa de los ambientalistas, de nuestros colegas, por lo cual ellos se enteraron y entonces propiciaron una salida del closet más en forma que hicimos en la Biblioteca Luis Ángel Arango, sí, ya de una manera más organizada y con la presencia de ellos, claro, que era a quienes yo temía. ¿Le temías? Le temía. ¿Ya no les temes? No, ya no les temo, ya no les temo. Le temía cuando tenía 30 años, temía en general temía el juicio que la sociedad tiene de los poetas. Y me parece que es un temor legítimo. La sociedad no
valora la poesía como un acto clarividente, que es lo que es la poesía, como una posibilidad de la profecía aún científica. Pero volvamos a ese momento, es decir, lo que estabas haciendo era mostrarte como ser humano, o sea, que somos emociones y Así eso es es. lo que hiciste. No sientes que estás respirando Bueno, tranquilo, sí, sí, que volviste a respirar, no, a respirar y a vivir, y a vivir. porque, claro, em, la poesía, digamos, es, es una posibilidad de anticipación, Mm. es una manera de ver el mundo, es una manera también de estar en el mundo. Y ese tema de mostrar las emociones, lo que pasa es que nos las escondieron, ¿no? ¿Te No las acuerdas que también nos escondieron, preguntaron sí, quién te metió en el closet? sí, sí, ¿No? También, ¿no? La pregunta no es tanto la salida, sino es quién nos mete, sí, ¿no? sí, Quiere decir, lo que significa es quién hace que escondamos nuestras emociones, sí, ¿no? sí. Eso es algo también importante de tener en cuenta, o quiénes, o la sociedad, o la cultura, o las creencias, mitos, Pues, traumas, religiones. pues la sociedad, el conciliábulo criminal de la sociedad en contra de la poesía, Ujú. que siempre se encarna en tus padres, Mm. o en tu padre, o en O, tu madre, o en o en uno de los profesores, en dos, el colegio, también puede ser, en el colegio, con menos menos fuerza. fiereza. Me parece que son los padres quienes más marcan y más previenen el indecible horror de que un hijo sea poeta. Y lo tuyo fue por la lectura de un libro, ¿no? Como el Yo, momento. yo leí desde niño los libros que leen los niños. Eh, Recuerdo que leía Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, que era un libro que tenía mi abuelo, y ese libro me marcó, pero sobre todo me marcó un episodio de violencia de mi padre con relación a haberme sorprendido leyendo ese libro, que yo había borrado de mi mente durante 50 años y que un día recobré de manera involuntaria y Pero comprendí como 50 años después, ¿no? después, 40, en después Buenos Aires, ¿no? en Buenos Aires, en la biblioteca Miguel Cané, lo recuerdo mucho. Eh, y entonces entendí cuál en mi caso había sido eh, la razón de la poesía, y la razón de la guerra también Mm, contra mi padre, mm, que mantuve durante 30 años, desde esos días de los viajes de Gulliver hasta el día de su muerte. mm. Pero te has puesto a pensar, Manuel, que todos nosotros los que estamos acá, aquí en el estudio, podemos estar pasando por lo mismo, ¿no? Es decir, pensaste que de pronto la humanidad, inclusive hablando de géneros, ¿no? Sí, Principalmente se enfoca casi siempre en los hijos, en el hombre mayor, la masculinidad es la que hace que no mostremos esas sí. emociones. Claro, estamos signados por una sociedad machista, por una sociedad como la nombra Riane Eisler, el cáliz y la espada, esa sociedad de esa sociedad fálica, esa sociedad de unidimensional, esa sociedad que excluye lo distinto, lo excluye en materia de preferencias sexuales, pero también lo excluye en materia de preferencias artísticas y humanísticas, y entonces a ti te marcan por educación y por cultura que tienes que ser ingeniero, que tienes que ser abogado, que tienes que ser economista, porque eso es lo que va a representarte seguridad, y porque lo otro es desdeñable, es despreciable, es deleznable. Mm. Nos has descrito perfectamente lo que puede ser, pues, el prólogo, Elena, pero dejemos a que los lectores compren el libro y entren a, como tú mismo dices, leyendo la introducción y Elena y el prólogo van a entender el libro, pero hoy quiero entrar en los capítulos, poco a poco. 7 hipótesis y una intuición. Sí, ¿No? Es la intuición que nos estás hablando sí, ahora y sí. cuando hablas de una rara intuición, ¿a qué te refieres? Me refiero a esto, ¿A eso? me refiero a que ¿La ves extraña? ¿La ves sin respuestas?
No, la veo en construcción. O sea, creo que la intuición, que es la que antes dije, creo que los niños de la pandemia van a representar una nueva esperanza porque van a reaccionar de una manera ciudadana cuando ellos tengan la posibilidad de decidir, es decir, más o menos dentro de unos 20 o 25 años, cuando estén al mando de los centros de poder del mundo, ellos van a actuar de una manera radical, como lo está pidiendo hoy la ciencia. No bastan con medidas superficiales, con actos de simple maquillaje frente a la crisis que vivimos. Hay que abandonar efectivamente los combustibles fósiles, hay que construir efectivamente una nueva economía, una economía más humana. Nosotros hemos construido una economía inhumana, hemos crecido de una manera inhumana, hemos crecido a escala inhumana. Necesitamos reaprender, parar y pensar de nuevo, lo digo en algún capítulo, para poder construir una sociedad más humana, para poder construir una sociedad que se salve a sí misma, no en el corto plazo, ni en el mediano, porque transformaciones de la cultura requieren mucho tiempo, pero creo que esta generación de los niños de hoy lo podrá hacer. Y en el siguiente capítulo, el segundo, que habla de las aceleraciones, la primera, la segunda, ahí también nos das como esa alternativa de la educación para la desaceleración y la taxonomía de una esperanza, ¿no? Porque yo creo que a partir del año 2000 y particularmente después de la pandemia, hemos pisado a fondo el acelerador del crecimiento. Hemos pisado a fondo el acelerador de la crisis y estamos hoy en una segunda aceleración. Si entendemos que la primera, como lo escribió Bill Stephen, fue en 1950 como resultado de la Segunda Guerra Mundial, de la recuperación de la economía global después de la guerra, comenzó todo esto. El cambio climático es joven, es de 1950 y ahí sucedió lo que Stephen llama la gran aceleración. Yo le llamo la primera aceleración. Y creo que estamos en la segunda. Ahí sí no a partir de intuición, sino a partir de datos. Desafortunadamente, son muy pocos los años que han transcurrido después de la pandemia para que tengamos todavía datos robustos, pero algunos datos de 2023 y de 2024 nos permiten inferir que efectivamente ya estamos en una segunda aceleración y que esa segunda aceleración va a significar una bifurcación de las posibilidades de salvación o de catástrofe, como lo planteo en la última parte del libro. Sí, con la desaceleración, un poco que planteas, aparte, pues que dices hay que educar para que los niños, casi la responsabilidad está en los niños ahora en esta generación. Habla de la descarbonización en marcha. ¿Crees que se está dando en marcha o todavía no? Creo que necesitamos lo que los expertos han llamado la descarbonización profunda y creo que la que estamos haciendo es superficial. Pero hay algunos esfuerzos de descarbonización en algunos países que son valorables y que desafortunadamente no son replicables a escalas apropiadas en otras sociedades. Creo que necesitamos entonces una gobernanza nueva del clima, una gobernanza que trascienda la débil e ineficiente gobernanza de las Naciones Unidas y que intente agrupar y hacer realidad en el mundo eso de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, eso de atender adecuadamente los daños y las pérdidas, la adaptación, la mitigación, a partir de criterios más ciudadanos y a partir de unas interpretaciones más certeras de la ciencia. ¿Y la bifurcación? La bifurcación es ese periodo, estamos en él. Yo recojo en el libro algunos estudios, especialmente del Tellus Institute,
que vienen estudiando el tema de la bifurcación desde 1990 y que 20 años después se han reunido y han planteado unos escenarios bastante preocupantes de bifurcación, en los cuales seguramente nos moveremos en los próximos 50 años. Ok. Los poemas que están en el libro. ¿Cuál poema te gusta? A mí me encantaría que leyeras uno. O si hay algún tuyo, pero de los que están acá, cierras con unos poemas hermosísimos. Bueno, vale la pena también aclarar que Esri también apoyó la elaboración. Esri hizo el complemento informático, una herramienta, Astrolabio, ¿no? Astrolabio 2.0, que permite comparar los datos a partir de los mapas de todo el mundo, de los países, sobre los indicadores socioeconómicos, sobre los indicadores del sistema ambiental climático y sobre unos nuevos indicadores que nosotros proponemos en el libro que se llaman los indicadores del sistema de la cultura y los estilos de vida. En esos indicadores está la crisis de salud mental del mundo, está la ecoansiedad, están las nuevas enfermedades mentales, está la crisis de la pospandemia que aún estamos tratando de entender, y está sobre todo el factor de la cultura como elemento transformador de la crisis. Por lo tanto, este sistema de indicadores, que todavía necesita mucho más desarrollo, puesto que no hay suficientes estadísticas sobre todos los factores que integran el sistema de la cultura, pues pienso que debe seguirse estudiando y debemos profundizar, y el libro es un llamado a ello también. Muy bien, un llamado a un nuevo corazón, un llamado desde las entrañas hacia una transformación. Y eso te quería preguntar, ¿quién es por quien de nuevo existe tu corazón? Por quien de nuevo existe el corazón es un verso de Eduardo Carranza que yo le dedico a mi compañera Merete Hansen, porque ella me ha acompañado amorosamente durante los últimos 20 años a ser lo que hoy soy. A ser mejor o un poco menos malo de lo que hoy soy. Con un nuevo corazón. Con un nuevo corazón, por supuesto. Sí. 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 Muy bien. ¿Cuál poema te gustaría que recitáramos? A mí me encanta uno que se llama Esperanza, pero no sé de los que están acá cuál te gusta. A mí me gusta Esperanza de Ángel González, y me gusta también el poema que le da título al libro, y quiero mostrar el título del libro, o decirlo, es Porque otro tiempo vendrá distinto de este. Es el subtítulo. Ahí está tu cámara. El subtítulo de Porque otro tiempo vendrá distinto de este, del poeta Ángel González. Y el poema Esperanza, que le gusta a Ricardo, dice así: si esto es la vida, Dios, si este es tu obsequio, te doy las gracias, y te digo, guárdalo para ti y para tus ángeles. Esperanza, araña negra del atardecer, tú paras no lejos de mi cuerpo abandonado, andas en torno a mí tejiendo rápida inconsistentes hilos invisibles. Te acercas, obstinada, y me acaricias casi con tu sombra, pesada y leve a un tiempo. Agazapada bajo las piedras y las horas, esperaste paciente la llegada de esta tarde en la que nada es ya posible. Mi corazón, tu nido, muerde en él esperanza. Bello. Se nos acabó el tiempo, Manuel. No sé si quisieras decir algo más del libro, que quisieras también aprovechar. Tú eres profesor,
te encanta, y este libro además, te encanta decir que este libro también está dedicado a tus estudiantes, ¿no? Sí, ¿Qué le puedes sí. decir a tus estudiantes o en general a los jóvenes que hoy día te están escuchando? Quisiera decirles a los niños y a los jóvenes que desobedezcan los paradigmas que la educación y la cultura nos han impuesto, que afirmen sus libertades individuales y que a partir de ellas construyan una nueva libertad ciudadana, pública, avasalladora, sanadora, recomponedora de lo que de humanos hemos perdido. Muy bien. Muchas gracias, Eso Manuel. quisiera decir. Muy bien. Muy bello, Manuel. Muchas gracias por estar acá en tu casa. Gracias a ti, Ricardo, por esta mañana maravillosa. Y a todos ustedes no se les olvide comprar el libro Botella al Mar por Manuel Guzmán Génesis. Y gracias también por seguir conectados con nosotros en nuestro canal de YouTube y en Spotify desde las entrañas, donde escuchar se convierte en un acto de amor. Desde la era pasada en la que nos desconectaron de la naturaleza y en la que hoy día estamos viviendo las consecuencias, y en la era actual en la que todavía tenemos esperanza, y esa esperanza está en los niños y está en las actuales generaciones, tal cual como nos lo dijo nuestro amigo y profesor Manuel Guzmán Génesis en el día de hoy a través de su libro Botella al Mar. No se les olvide acompañarnos en los próximos capítulos y desde nuestras redes Ricardo Lozano P y @ desde _ desde las entrañas. Chao, gracias.